Ahora sí. Estoy grabando y voy a compartir pantalla. Y estamos en el PPT. Ya, perfecto. Voy a retomar el ejercicio desde el principio. ¿Ya? Gracias por recordarme que tenía que grabar. Ya. Vamos a determinar el intervalo donde esta función crece y decrece. ¿Ya? Crece y o decrece. Para ello necesitamos encontrar la primera derivada. ¿Sí? La regla de la primera derivada nos dice que si la primera derivada es estrictamente positiva, esta función es estrictamente creciente. Si la primera derivada es estrictamente negativa, esta función es estrictamente decreciente. Por lo tanto, necesitamos derivar. ¿Cómo se deriva esta función? Aplicando la regla de la cadena, porque se trata de una composición de funciones. ¿Sí? Tenemos aquí, podemos denotar la función que está adentro de la raíz como u igual x cuadrado más 4, y la función raíz. Es la composición de dos funciones, una función polinómica, x cuadrado más 4, y la función raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, aplicando la regla de la cadena, esta derivada sería derivar la función que está más afuera, que sería la raíz cuadrada, por la derivada de lo que está adentro. ¿Qué es lo que está adentro? X cuadrado más 4. Primero derivemos esto, la derivada de la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 1 partido 2 raíz de u. ¿Por qué? Porque como sabemos, por propiedades de la raíz, se puede escribir como una potencia, eso es por definición. Entonces, raíz de u es exactamente lo mismo que u elevado a un medio. Entonces, si queremos derivar raíz de u, es lo mismo que derivar u elevado a un medio. Como esto es una potencia, aplicamos la regla de la potencia, que nos dice que el exponente baja, un medio, multiplicado por la función u, esta variable, elevada a el mismo exponente, pero le quitamos 1, o sea, un medio menos 1. Esta resta nos da menos un medio, ¿sí? Nos da exponente negativo. Recordemos que también por reglas de la potencia, que cuando el exponente es negativo, podemos dar vuelta, como se dice coloquialmente, la expresión, dar vuelta a la fracción, o sea, el recíproco, y nos quedaría 1 partido u elevado a un medio. Y ahí nos queda elevado a algo positivo. Pero u elevado a un medio es un raíz de u. Por lo tanto, es 1 partido 2 raíz de u. ¿Sí? ¿Pero qué es u? U lo usamos como un cambio de variable simplemente para simplificar la derivada con la regla de la cadena. Pero u la tenemos que reemplazar por la expresión original, que es x cuadrado más 4. Por lo tanto, la derivada de nuestra función es la derivada de la raíz de esto, que nos dio 1 partido 2 raíz de u, pero dijimos que u es x cuadrado más 4. Acá está. Multiplicado por la derivada de x cuadrado más 4, que es una función polinómica, sencilla de derivar, en donde la derivada de 4 es 0 porque es una constante, y esto es una potencia, por lo tanto el 2 baja y me queda 2x elevado a 2 menos 1, que es 1. Aquí está. Observamos que los dos se simplifican, porque hay uno en el numerador y otro en el denominador, se simplifican, hacemos la multiplicación de fracciones, que es horizontal, y obtenemos x dividido x al cuadrado más 4. ¿Sí? Ya. Derivamos. Ahora, el siguiente paso es encontrar los puntos críticos, ya los extremos relativos que le llaman. ¿Sí? ¿Y dónde se encuentran estos puntos? Estos puntos se encuentran cuando la primera derivada es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro resultado, nuestra derivada, y la igualamos a 0. Pero observamos lo siguiente. ¿Cuándo esta derivada va a ser 0? Va a ser 0 solo si x es 0. La expresión del denominador, repito, nunca puede ser 0 porque de partida es una fracción y no podemos dividir por 0. Y aunque quisiéramos, esta es una expresión real que en los reales no tiene solución. Entonces no puede dar 0 de ninguna manera en los reales. ¿Ya? Por lo tanto, esta expresión es 0 solo si el numerador es 0. Recordar que 0 dividido cualquier número que no sea 0 es 0. Entonces nuestro punto crítico es el 0. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nuestro eje X horizontal y en el 0 algo va a pasar. Nos corta el eje X justo en el 0. Entonces a la izquierda del 0 va a pasar algo y a la derecha va a pasar algo. ¿Qué es eso que va a pasar? Eso es lo que pasamos a analizar.
El criterio de la primera derivada dice, si su primera derivada tiene signo positivo, entonces su función en ese intervalo es creciente. Y si la primera derivada tiene signo negativo, su función es decreciente. ¿Ya? Observe que la derivada que obtuvimos, o sea, esta expresión, es positiva siempre y cuando x sea positivo. Repito, el denominador es un número real que va a ser siempre positivo, ¿ya? Porque para que fuera negativo el denominador, tendría que tener aquí un signo menos, fuera de la raíz. No lo tiene. Por lo tanto, la expresión del denominador siempre es positiva. Lo que le va a dar el signo a esta fracción es el numerador, x. Entonces es bastante sencillo, porque si x es un número positivo, la fracción va a ser positiva. ¿Sí? A la derecha del 0 son solo números positivos, x mayor a 0. A la derecha del 0, como son números positivos, simplemente va a ser un número positivo dividido una expresión positiva, eso es positivo. Análogamente, esta expresión va a ser negativa siempre y cuando el x sea negativo. ¿Por qué? Porque a la izquierda del 0 tenemos todos los números negativos. Si reemplaza aquí un número negativo, cualquiera, ¿ya? Observe que le queda un número negativo dividido una expresión positiva. Y negativo dividido positivo es negativo. Entonces esta expresión es negativa si x es menor a 0. Conclusión. Por lo tanto, como a la derecha del 0, para los x mayores a 0, o sea, en el intervalo 0, infinito, esta función es positiva, por lo tanto es creciente. Y a la izquierda del 0, o sea, a la izquierda del 0, en el intervalo menos infinito, 0, esta expresión es negativa. Por lo tanto, concluimos que es decreciente. ¿Quedó resuelta la duda del compañero que preguntó hace un rato? ¿Sí? Si no me habla por chat, voy a asumir que está resuelta la duda. Ya, sigamos. Y ahí se acaba la situación 1A. Listo, sencillo. Las otras se hacen de manera análoga, derivando, encontrando puntos críticos y analizando el signo de la derivada. Si el signo es positivo, en ese intervalo su función es creciente, y si el signo es negativo, en ese intervalo su función es decreciente. ¿Ya? Sigamos. Situación 2A. Dice, calcular los máximos y mínimos relativos de la función f de x igual 2 menos x, multiplicado por la exponencial de x. Nos piden los máximos y o mínimos, si es que tiene esta función. Para ello, nuevamente necesitamos derivar. ¿Por qué? ¿Cómo se encuentran los máximos y los mínimos? Repito, los máximos y los mínimos son puntos críticos, ¿ya? Que al analizarlos, uno discierne si son máximos o si son mínimos. ¿Ya? Entonces lo que necesitamos es derivar. Derivamos esta expresión y si se fijan aquí hay una multiplicación. Es este polinomio, 2 menos x, multiplicado por esta función exponencial. Es un producto, por lo tanto, regla del producto para derivadas. ¿Qué me dice la regla del producto para derivadas? Si yo quiero derivar esta multiplicación, la regla dice la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Sí? Sencilla. Derivamos. La derivada del primero, si se fijan, esto es un polinomio. La derivada del 2 es 0, porque es una constante, menos la derivada de x, que viene a ser 1. ¿Sí? Si aplicamos reglas de potencia, aquí este x está elevado a 1, baja el 1, sería 1 por x, y x me quedaría u elevado a 1 menos 1, que eso es 0, y x elevado a 0 es 1. Por lo tanto, la derivada de esta expresión, de 2 menos x, en definitiva es simplemente menos 1. Y menos 1 por la exponencial es menos la exponencial. ¿Sí?
Ahora esta parte del sumando. Tenemos la derivada de la exponencial. Esta es la derivada más simple de todas, porque la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces, e a la x por el polinomio. Aquí lo único que hice fue darlo vuelta, pero es el mismo polinomio. Recordar que 2 menos x es lo mismo que menos x más 2. ¿Sí? Aquí estoy usando la conmutatividad. Para que lo vean simple, lo que estoy haciendo acá es lo mismo que decir 2 más 5 que 5 más 2. Es lo mismo, solo que lo escribí al revés. ¿Ya? Y ahora uso la distributividad y me queda esta primera expresión queda igual, menos e a la x más e a la x por menos x, acá está, más 2 por e a la x, acá está. ¿Sí? Si se fijan, aquí tengo menos e a la x más 2e a la x, esto se puede sumar porque tiene la misma exponencial y me queda simplemente una e a la x, una e a la x, menos e a la x por x. Ese es el resultado de mi derivada. ¿Sí? Entonces, como ya derivé, encuentro los puntos críticos. ¿Y cómo lo encuentro? Cuando la derivada se hace cero. Entonces igualo mi derivada a cero. Y esta derivada va a ser cero sí, solo sí. Si aquí en esta expresión ustedes despejan, factorizan, perdón, por e a la x, les queda como factor de 1 menos x, ¿verdad? Y quieren que esto sea igual a cero. ¿Cuándo va a ser cero? Bueno, la exponencial nunca es cero. Nunca es cero, porque la exponencial tiene una asíntota justo en el eje x. O sea, se acerca mucho al eje x, pero nunca lo toca. Por lo tanto, nunca va a ser cero. Entonces, la única forma de que esta multiplicación sea cero es que esta expresión sea cero. 1 menos x. Y 1 menos x va a ser cero cuando x valga 1. Entonces, punto crítico, 1. ¿Será máximo? ¿Será mínimo? Veamos si es creciente o decreciente a la izquierda y a la derecha del 1. ¿Sí? Con el criterio de la primera derivada. Observe que nuestra derivada, la que conseguimos anteriormente, es estrictamente positiva siempre y cuando el x sea menor que 1. ¿Sí? Quizás aquí, así como está en esta expresión, no se ve claramente ese hecho, pero retrocedamos un poco. Veamos que esto es lo mismo que lo que hice acá, que es factorizar por e a la x. E a la x es una expresión estrictamente positiva. Es una función cuyo recorrido son los positivos. Por lo tanto, este número siempre es positivo. Ahora, esto es lo que le da el signo a esta expresión, ¿sí? Porque hay una resta y aquí hay un número real x. Entonces, esto le da el signo. Observen que si x es menor que 1, elijan un número menor que x. O sea, un número que sea, o sea, menor que 1. Un número que sea más chico que el 1. Uno fácil. Digamos el 0. Supongamos el 0 para ver qué signo tiene, porque eso nos interesa, el signo. Si x fuese 0, esta resta 1 menos 0 nos queda 1, nos queda positiva. Entonces esta expresión nos queda positiva. Por lo tanto, a la izquierda del 1, cuando x es menor que 1, la expresión es positiva. Por lo tanto, como es positiva, es creciente. De la misma manera, esta expresión, ¿cuándo va a ser negativa? Veamos. Retrocedamos nuevamente a esta expresión que es mucho más fácil de ver. Suponga que x tiene un valor más grande que 1. Elija un número para verificar solo el signo. Suponga el 2, un número sencillo que esté a la derecha del 1, el 2. Si usted reemplaza aquí por 2, le queda 1 menos 2, ¿sí? Y 1 menos 2, esa resta le queda negativa. Por lo tanto, esta expresión completa queda negativa. Y como queda negativa esta expresión, cuando x es más grande que 1, decimos que la función es decreciente en el intervalo 1, infinito. Entonces observe que el 1, x igual 1, produce un quiebre a la función. Hay un cambio. A la izquierda del 1, la función crece. Y a la derecha del 1, la función decrece. Por lo tanto, en 1, ¿qué es lo que se tiene? Un máximo relativo. Máximo relativo en el punto 1, e.
¿sí? No tiene mínimo, porque es el único punto crítico que encontramos, el 1. ¿Por qué yo sé ahora que el máximo relativo es 1, E? ¿Por qué yo sé que justo es ese punto? Sencillo. Ya tengo la coordenada en x. X vale 1. ¿Cómo obtengo la coordenada en y? Fácil. Tomo mi punto crítico y lo reemplazo en la función original. Eso fue lo que hice acá. F evaluado en 1. Si evalúo la función en 1, me queda 2 menos 1 por la exponencial de 1. Y esta operación resulta simplemente ser el número e. Por lo tanto, mucho más específico, tenemos aquí que el punto 1, e es su máximo relativo. Máximo porque a la izquierda del 1 crece y a la derecha del 1 decrece. Por lo tanto, se hace un punto aquí en la cumbre. ¿Preguntas con este ejercicio? Empezó a salir este mensaje, disculpen, no sé cómo sacarlo, la otra vez me pasó lo mismo. ¿Preguntas? Ya, continúo. Ah, aquí hay una pregunta, parece. ¿Dónde voy a subir la grabación? Déjenme, les voy a avisar, todavía no lo sé. Cuando lo sepan, les digo. Ustedes siempre van a saber dónde, las cosas que voy a hacer, ¿ya? Les voy a avisar por récord. Máximo y mínimo relativo. Se les llama relativo. Mira, la palabra relativo es simplemente porque estamos viendo como un pedazo de la función, de manera coloquial. Tú tienes una función, esta función yo no tengo idea cómo es, gigante, en todo R, y estamos viendo trozos de la función. Ya por eso se habla de máximos relativos. ¿Sí? Estamos hablando de que en un intervalo del dominio de esa función, estamos viendo qué número es más grande que el resto. Cuando tú aplicas f de x a algún x, ¿cuál de todos esos f de x es más grande que el resto? Eso viene a ser un máximo. ¿Y cuál de todos esos f de x viene a ser un mínimo, el más chico, de todo el resto en ese intervalo? A eso se refiere con máximos y mínimos. ¿Sí? No sé si tienen en la mente la función seno y coseno, por ejemplo. La función seno. Que la función seno es como puras curvitas, ¿verdad? Suben y bajan, suben y bajan. En estos puntos que están más arriba, a esto se le llaman máximos relativos. A los puntos que están mucho más abajo que el resto se les llama mínimo relativo. Relativo porque uno puede considerar solo un trozo de la función, ya que la función seno, por ejemplo, se repite todo el rato. Uno toma solo un trozo de la función, un intervalo, y por eso que uno le llama relativo, porque no puede decir que es el máximo total de la función, porque tiene otros, que resultan ser iguales, pero tiene otros. ¿Sí? No sé si quedó más claro. Ya. Continúo. Ah, ya, genial, quedó claro. Muchas gracias. Y el último ejercicio que nos queda es la situación 3C. Hallar si es que existen los puntos de inflexión en los intervalos de concavidad. Ya. Para saber los intervalos de concavidad, el procedimiento es bastante análogo al de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para los intervalos donde crece y decrece, necesitamos la primera derivada y analizar los puntos críticos de la primera derivada. Para los intervalos de concavidad, necesitamos estudiar la segunda derivada, ¿ya? Y los puntos críticos de esta segunda derivada. Entonces, lo primero, si necesitamos la segunda derivada, lo primero es derivar una vez, ¿sí? Esto es un polinomio bastante simple, solo tiene potencias y sumas, entonces su derivada es bastante sencilla. La primera derivada es bajar el 3, al exponente le resto 1, me queda menos 3x cuadrado, más, aquí baja este 2, que queda multiplicando este 3, me queda 6, por x. Este 2 se va porque la derivada de una constante es 0. Esta es mi primera derivada y derivo inmediatamente por segunda vez. También sencillo, otro polinomio. Este 2 baja, pero aquí hay un signo, entonces me queda 3 por 2, menos 6x, más esta expresión, que queda solo 6. ¿Sí? Recordar que cuando tengo la derivada de un
una constante multiplicada una función, la constante la mantengo y la multiplico por la derivada de la función, ¿sí? En este caso mantengo el 6 y lo estaría multiplicando por la derivada de x, pero la derivada de x es 1, y 6 por 1 es 6. Factorizo para simplificar esta expresión, factorizo por 6, me queda 6 es factor de 1 menos x. Esto simplemente lo reordené, nuevamente usando conmutatividad, el hecho de que puedo dar vuelta a los sumandos. ¿Sí? No es nada más que eso. Ya, tenemos la segunda derivada, entonces necesitamos los puntos críticos de esta segunda derivada. Cuando esta segunda derivada va a ser 0, observamos que 6 no es 0 claramente, por lo tanto, esta expresión es 0 simplemente cuando 1 menos x es 0. Eso pasa en 1. El único punto crítico que tenemos es 1. Ahora viene el análisis. Ya. El signo de esta segunda derivada. Observe que esta segunda derivada, ¿cuándo es positiva? Es positiva cuando el x es menor que 1. Nuevamente los llevo a esta expresión. Recordad que este es el resultado de nuestra segunda derivada. En el 1 algo ocurre. Por eso es nuestro punto crítico. Algo pasa en el 1. Veamos qué pasa. Hay un corte. ¿Qué pasa a la izquierda del 1? A la izquierda del 1. Elijan un número que esté a la izquierda, que sea más chico que 1. Uno sencillo, el 0. Simplemente para analizar el signo. ¿Qué pasa si aquí evalúo en 0? Me queda 6 por 1 menos 0. Toda esta expresión resulta ser positiva. Como resulta ser positiva, decimos que a la izquierda del 1 esta función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa a la derecha del 1. ¿Qué pasa en esta expresión si ustedes toman un número que sea más grande que el 1? Digamos el 2. El 2 es más grande que el 1. Y reemplazan el 2. Si reemplazan el 2, les queda 1 menos 2. Esta resta resulta negativa. Negativa por 6, negativo. Se mantiene el signo. Entonces, si eligen un número a la derecha del 1, esta expresión es negativa. Y en ese caso se concluye que la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Ahora, aquí está el resumen, entonces. Todavía no voy a hablar del punto de inflexión. Dijimos que era cóncava hacia arriba. Esto fue lo primero que dedujimos cuando estamos en el intervalo menos infinito, 1, ¿sí? A la izquierda del 1. A la izquierda del 1 comprobamos que el signo de la segunda derivada es positivo, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y a la derecha del 1, o sea en el intervalo 1, infinito, a la derecha del 1, comprobamos que la segunda derivada es negativa. Como es negativa a la derecha del 1, decimos que es cóncava hacia abajo. Ahora, los puntos de inflexión, ¿qué son? El punto de inflexión es aquel punto en donde la concavidad cambia. Es decir, si yo tengo aquí x igual a 1 y a la izquierda del 1, es cóncava hacia arriba y a la derecha del 1 es cóncava hacia abajo. Entonces, algo pasa en el 1. Eso que pasa se llama punto de inflexión, porque la concavidad cambió. ¿Ok? Entonces, en x igual 1 hay un punto de inflexión, pero esto no me dice nada, porque esto no es un punto en el plano. Los puntos en el plano son coordenadas. Necesito 1, ¿qué? 1, algo. ¿Cómo yo encuentro ese menos 2? Fácil. Evaluando el 1 en la función original. Evalúo el 1 en la función original y obtengo mi coordenada y de ese punto de inflexión, que resulta ser menos 2. Por lo tanto, en el punto 1, menos 2, hay un punto de inflexión. ¿Sí? Ojo con los puntos de inflexión. Cuando revisen, vuelvan a revisar el apunte y el ejemplo que está hecho en el apunte, en el punto menos 2, si no me equivoco, en el menos 2 y el 2, cambian las concavidades. ¿Sí? Revisen el ejercicio que está hecho, las concavidades cambian, pero no hay puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio el punto encontrado ni siquiera pertenece a la función. Ojo con eso. Aquí el 1
el 1, dijimos que a la izquierda del 1 y a la derecha del 1 cambia la concavidad. Entonces es un posible punto de inflexión. ¿Pero el 1 pertenece a esta función? Sí, porque esta función tiene dominio de todos los reales, no tiene problemas. Entonces podemos afirmar que el 1 es punto de inflexión. Pero en el ejercicio, en el ejemplo que está desarrollado en el apunte, nos da como comillas puntos de inflexión, un punto que ni siquiera está en la función. ¿Ya? Para que tengan ojo con eso. Hay un 3 en la función. ¿Qué es lo que es un 3? Matías, prende tu micrófono porque no sé a qué te refieres con que hay un 3. Profe, lo que pasa es que la función es menos 3, o sea, menos x al cubo más 3x cuadrado. Y si se reemplaza el 1, debería ser 3 abajo en el evaluando, ¿no? Ah, a lo mejor, espérame. Si evalúo el 1, si me es cierto, me queda menos 1. Ah, tienes razón. Tienes toda la razón. Me equivoqué estúpidamente. Sí, es un... Aquí me da un 3 y menos 2. Entonces me da otro resultado. Ya. Dame... Lo cambio y lo ven ustedes mismos si pueden. Déjenme hacer el cambio. Ah, no puedo... Ahí está. Ya. Sí, disculpen, me equivoqué. Esto es un 3. Esto es un 2. Entonces aquí me da 0, ¿o no? ¿Sí? Ayúdenme si no me estoy equivocando. Sí, sí. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Y aquí, bueno, aquí pongo 0, que me quedó corrido. Ya, se ve horrible, pero se entiende. Ya, ahora sí. Más preguntas. Ahí sí, ¿se entendió? Muchas gracias por la corrección. Sí, uno... Alguien tiene el micrófono encendido y no estoy escuchando. Ya, ya. Y parece que todos tenían la misma duda, excepto alguien que dijo repetir los puntos de inflexión. Sebastián, ¿está por ahí? Ya, se me fue Sebastián. Voy a compartir pantalla nuevamente y lo voy a repetir, por si otra persona quedó con la misma duda. Ok. Denme unos minutos. Ya. Los puntos de inflexión se definen como aquellos puntos en los cuales la función cambia de concavidad. Esa es su definición. Puntos en los cuales una función cambia su concavidad. Entonces, si una función es cóncava hacia arriba, da lo mismo, puede ser cóncava hacia abajo y después arriba, o hacia arriba y después hacia abajo, eso no tiene importancia, pero cambia la concavidad, como acá. Aquí en 1 algo pasa. A la izquierda del 1, se observa que la concavidad es hacia arriba, y a la derecha del 1 se observa que la concavidad es hacia abajo. Por lo tanto, la concavidad cambió de arriba hacia abajo. Y como 1 es un punto que pertenece a la función, entonces en 1 hay un punto de inflexión. ¿Quedó más claro? Puede haber más de un punto de inflexión. Puede haberlo. Sí, sí, podría. Es una posibilidad, pero no. En
este momento un ejemplo que se me venga a la mente con más de un punto de inflexión no lo tengo. Pero lo que tiene que tener en mente es que el punto de inflexión es cuando cambia la concavidad y que además ese punto donde cambia la concavidad pertenezca al dominio de la función, porque si no, no tiene sentido. Como les comenté en el ejemplo que está en el apunte. ¿Sí? En el ejemplo que está hecho, cambia la concavidad en 2 puntos. Cambia. Pero no son puntos de inflexión porque esos puntos ni siquiera están en el dominio. Entonces, tienen que tener ojo con eso. ¿Más preguntas? Ya chicos, si no tienen más preguntas, estamos justo en la hora. Así que si no tienen más dudas, lo dejamos hasta acá. Y se encuentran con el profe Aarón el día jueves, si no me equivoco. Y nosotros nos vemos hasta el próximo martes. Ya, Cuando, gracias, profe. Chau, chau. cuando tenga lista la grabación, cuando sepa dónde la voy a subir, les comparto por mensaje. Profe, ¿Ya? profe, ¿Sí? una consulta. Ujú. ¿Tiene la pauta de las soluciones, de la respuesta de la otra también o no? No, no, eso es para que lo hagan ustedes. Pero abajo sale la solución. Al final Ah, de ya. la hoja sale la solución. No el desarrollo, pero la solución. Ah, ya, bueno. ¿Ya? Gracias, profe.